Hablamos un poquito antes, si queréis, de lo del fichaje de Álvaro, que lo presentan mañana martes. Ujú. Eh, y en principio el Madrid eh, cierra así, dice, pero también Carlos y Miguel, conocéis a nuestros clásicos, y una cosa es lo que se diga ahora y después en la pretemporada y dependiendo de cómo se jueguen los amistosos, de lo que se pueda ver, de que sea, lo que pueda ver Xavi Alonso, de las posibles salidas, porque yo creo que eso también puede influir, las cosas pueden cambiar, pero que en principio en el Madrid apuntan que no va a haber más fichajes. ¿Cómo veis la incorporación de Álvaro Carreras? ¿Creéis que es una buena noticia? Yo la veo imprescindible. Pese a la buena actuación que ha tenido, que me ha sorprendido, digo la verdad, Fran García. O sea, a Fran García yo tenía dudas de si podía ser válido para el Real Madrid y en el Mundial de Clubes con Xavi Alonso, con el rol que le ha dado, me queda claro que sí que puede cumplir, sobre todo ofensivamente, pero así todo creo que es imprescindible, o sea que el Real Madrid necesita un laterales de primer nivel internacional, y Fran García no lo es, y Mendy tampoco lo es, lo fue en su día, pero Mendy, que de Mendy luego podemos hablar. A mí lo que me dicen es que Mendy el Madrid le ha planteado un poco la misma situación que a Álava de intentar ver, o sea, una salida amistosa, y Mendy no está por la labor. Pero sí que creo que el Real Madrid necesita un lateral en la banda de primer orden, y Álvaro Carreras lo es. ¿Es caro? Sí, es caro, pero es que fichar jugadores de primer nivel y jóvenes los pagas. Los paga Inglaterra y los pagas tú si quieres competir contra los grandes equipos ingleses o el Paris Saint-Germain. Sí, yo estoy con Carlos. A mí me ha sorprendido el Mundial de Clubes de Fran porque ha sido fantástico, ha jugado muy bien. No le habíamos visto con esa regularidad porque Ancelotti no se la daba y porque cuando él tenía partidos alternaba ratos buenos con ratos bastante malos, especialmente porque el Fran García que hemos visto en el Madrid, no ha sido el Fran García del Rayo. Ha sido un jugador que ha jugado cohibido, ha jugado más pendiente de no equivocarse que de arriesgar, de Sí. guardar su espalda que de atacar la espalda del lateral contrario. Entonces, hemos visto poco de las virtudes de Fran García, que sí, no sé qué partido fue, si fue el de la Juve o el del Dortmund, que jugó un primer tiempo magnífico, muy, muy bueno. Eso es una buena noticia. La mala noticia es que Mendy sigue estando en nómina y como tiene contrato y se le renovó el año pasado ante la insistencia de Ancelotti, pues te lo comes. Si él no se quiere ir, te lo comes. Entonces, cada minuto que juega Álvaro Carreras hay que verlo en positivo. Es un minuto que no juega Mendy y eso es muy bueno para la higiene mental de todos y para la satisfacción del Bernabéu, porque Mendy es un jugador que tácticamente es muy bueno y cuando la salud le respeta, que es más o menos la mitad del tiempo, el 60% del tiempo, el 40% del tiempo está de baja, ¿vale? Está malo, está malito y no puede jugar. Y el 60% que juega, pues es un jugador que en la táctica es interesante porque defensivamente es bueno, a pesar de que luego con la pelota comete tropelías. O sea, tú le ves jugar al balón y dices, madre mía, qué desastre. Pero corre mucho, se coloca bien. Entonces eso para Ancelotti valía oro. En un equipo de perezosos y en un equipo tácticamente desordenado, tener al menos uno que tácticamente era ordenado y que sabías que allí ponía un tapón en su banda y el agua no filtraba, pues le venía bien. Pero yo creo que en el estilo de juego de Xabi Alonso encaja mucho más un jugador del perfil de Álvaro Carreras que del perfil de Ferland Mendy, porque sus laterales son eminentemente largos y muy abiertos, juegan muy abiertos para ensanchar el campo y generar ciertos espacios a la gente que juega por dentro, ¿no? Como van a ser Vinicius, como va a ser Mbappé, como será Bellingham cuando vuelva. El papel de los laterales es eso, abrir mucho el campo, dar amplitud, poner los centros cuando puedan, pero sobre todo generar espacios para los de dentro. Y por ahí yo creo que Carreras va a ser un jugador muy interesante para el Madrid. Y que le va a Oye, venir, perdona Miguel, y que le va a venir mejor Fran García, el perfil de Fran García Sí. a Xavi Alonso que el de Mendy. Y al club el sueldo también. Aunque Mendy me siga pareciendo cuando está bien, defensivamente es muchísimo más completo que Fran García. Pero es que yo creo que Xavi es lo que tú dices. Xavi quiere jugadores que tengan una mayor proyección ofensiva en los laterales. Y por eso le va a encajar más Fran.
Claro, pero Eh, yo quería hacer de un poco de abogado del diablo. Incorporando a Álvaro Carreras, ¿no es más alternativa, no es más diferente y no sería a lo Más mejor bueno para el complementario, Madrid ¿no? tener Mendy. claro, Mendy en vez de Fran García, que al final es un poco más de lo mismo? Claro, también es verdad que lo que quiere jugar, a lo que quiere jugar a Alonso, pues si Carreras no está, pues le va mejor Fran García porque va a hacer el mismo tipo es la misma idea de juego, ¿no? Pero es que yo le veo defensivamente tan débil Sí. a Fran, o sea, Es que además es muy yo es chiquitín. que, Es que en el juego claro, aéreo, ¿dónde lo colocas? En uno de los postes porque es que, o sea, es un jugador que no le puedes poner a marcar ni siquiera en zona, porque el jugador al que defienda o la zona que defienda él va a estar defendida por un tío que es 20 centímetros más bajito que cualquier jugador de primera división. Es muy pequeño y es muy pequeño para ser defensa. Entonces, eso es un hándicap para él, pero yo creo que Xabi Alonso lo que no quiere es tener dos laterales distintos. Quiere tener dos laterales iguales, porque él quiere que los laterales hagan lo mismo cuando juegue el lateral 1 que cuando juegue el lateral 2. En la derecha tiene la suerte de que Carvajal, en su mejor nivel, ojalá que regrese a su mejor nivel o en un nivel bueno, es un jugador que es igual de dañino hacia adelante que solvente y con carácter hacia atrás. Ojalá tuviéramos un Carvajal zurdo, claro, esa sería la clave, tener un Carvajal en la derecha y un Carvajal en la izquierda, pero eso, pues jugadores así hay poquísimos y los que hay no es que sean caros, es que no están en el mercado. Es decir, un jugador como Hakimi o como Nuno Méndez, es que no te los venden. Decían en el chat Cucurella, sí, llama al Chelsea a preguntar por Cucurella. Se van a partir de risa. No te lo van a vender, chimpún. No te lo van a vender por nada. Entonces, Aparte, es que Ciro, tú lo planteas y tienes toda la razón como un debate futbolístico, pero es que esto el Madrid lo ve desde una perspectiva realista barra médica. Es decir, ¿cuánto tiempo podemos contar con Mendy la próxima temporada? Y se van al histórico de las últimas temporadas de Mendy y los datos son los que son. Ese fue el gran pulso que tuvieron a la hora de renovar. Cuando se planteó la renovación, Ancelotti insistía: necesito un perfil defensivo, bloque bajo, alguien que defienda por ese lado y que cierre la puerta a los atacantes rivales. Y en el Madrid le decían: sí, pero es que ¿cuántas veces podemos contar con el jugador? Tuvo un buen año hace 2 temporadas en los que apenas, digo buen año hablando de disponibilidad física, en el que apenas tuvo lesiones, pero el año pasado volvió a caer y acumula ya muchos encuentros y el Madrid está viendo que la zona de la defensa es que ha estado muy condicionado por la disponibilidad de futbolistas. Y Álava y Mendy son dos casos de jugadores en los que su historial te hace que no te puedas llamar engaños. Es decir, si este jugador va a ser de la primera plantilla, ok, pero ya sé que la disponibilidad que voy a tener de él es va a muy ser limitada. Es que, claro, la que es. Y apliquémoslo. si le Claro, meto mucha tralla, probablemente es que no va a aguantar. Esa es la realidad de Mendy. claro, es que apliquémoslo a la vida real, que fuera del fútbol. Tú tienes un restaurante y hay un camarero que la mitad de los días no viene a trabajar, al final tienes que hacer la composición, la estructura de los horarios, sabiendo que la mitad de los días tienes un camarero menos. Pues esto es así, o sea, Mendy la mitad de los días no va a trabajar. Y entonces es un futbolista que ocupa una ficha en la plantilla de 25, pero no puedes tirar de él en la mitad de las veces porque está de baja. Entonces eso, y con Álava, como dice Carlos, Álava el Madrid, yo creo que según avance el verano, el Madrid es capaz de pagarle la mitad de la ficha con tal de que se marche y liberar la otra mitad, porque es un jugador que ya no está, o sea, que ya no va a jugar al fútbol de élite porque sufrió una lesión gravísima en el ocaso de su carrera. Una carrera en la que yo le he visto con 18 años jugar en el Bernabéu y comerse a Di María. Hace 15 años. Entonces, ¿cómo vas a pretender que ese jugador que se ha matado a jugar en el Bayern, en la selección austríaca, en el Madrid, que te vuelva con una lesión gravísima y que vuelva bien? No, ese jugador está para pegar un último atraco donde quiera, Arabia Saudí, Qatar, Estados Unidos, o retirarse, porque es que de verdad no, lamentablemente, porque hasta su lesión a mí me parecía el mejor central del Madrid de largo. A mí y a Ancelotti también se lo parecía. Y otra duda que me surge, claro, Álvaro Carreras se va él, ¿eh? No lo descarta el Madrid, se va él al Manchester United. Después, en el Manchester United,
no triunfa. Va a Portugal al Benfica, cedido, con opción de compra, me parece que era, y ahí es donde destaca. Pero claro, el fútbol portugués no es el fútbol español, ni es el fútbol inglés. Entonces, haciendo también un poco de abogado del diablo, ¿estáis como seguros, por ejemplo, os genera dudas el hecho de que Álvaro Carreras, que se puedan pagar 50 millones o cerca de 50 millones por un jugador que lo ha hecho bien la pasada temporada? No lo ha hecho en sus anteriores etapas. O sea, no sé si os genera algún tipo de dudas el posible rendimiento de Álvaro Carreras. Es que estás hablando, Siro, de una cosa que es un melón por abrir. O sea, Claro, ¿verdad? nunca sabes el rendimiento que va a dar un jugador al llegar al Real Madrid. Ni los También. jóvenes, ni incluso futbolistas más contrastados, o sea, que han tenido más buenas temporadas, como tú dices, que luego llegan al Madrid, se ponen la camiseta, oye, y aquello les supera, o sea, les puede, no ves el mismo jugador que veías antes. Eh, Álvaro Carreras ha tenido un año buenísimo. Es verdad que era el Benfica, pero es que las actuaciones que ha tenido han sido muy llamativas. Con ese nivel, desde luego, yo tengo pocas dudas de que le va a dar un servicio buenísimo a Xavi Alonso en la idea de juego que tiene Xavi Alonso. Ahora, va a acusar el salto del Benfica, más que del salto, no es del equipo que venga, es cuando llegas al Real Madrid. ¿Lo va a acusar? Joder, si es que hace un año lo hemos visto que lo ha acusado, por los motivos que sea, lo ha acusado hasta Mbappé. Sabes que la gente queríamos. Mbappé estaba contrastado. ¿Cuántos años lleva Mbappé marcando 40 goles en la Champions, en la Liga Francesa? Y de repente le veíamos ahí y parecía un jugador tímido. Pues esa es una incógnita que vas a tener que hacer. Pero es lo que dice Miguel, es que si quieres, bueno, no quiero asumir o prefiero no asumir ese riesgo y traerme un jugador más contrastado de primerísimo nivel. Es que no lo puedes fichar. Es que no puedes fichar a Raf o es que no puedes fichar a Cucurella, por ejemplo. Es Claro. que esos jugadores no llegas, la gente piensa, ahora con los 75 millones que se ha gastado el Real Madrid llega y los pone encima de la mesa y el Chelsea te lo vende. Es que no te lo vende. Pero es Porque que además, quisieras ir a por Cucurella claro. y gastarte 80 kilos. Es que no te lo vende. No, pero es que no te lo vende por 80 y no te lo vende por 120. Es decir, al Liverpool, quitarle a Florian Wirtz al Leverkusen, no al Bayern de Múnich, al Leverkusen, le ha costado 135 millones de euros. Es lo que hay, es el mercado y el club, a excepción de España, donde existen las cláusulas de rescisión y por lo tanto el jugador tiene un precio, algunas son disuasorias como las que pone a veces el Madrid y otras son pues como las que se ponen jugadores, como tenía Nico Williams, cláusulas para que el club que le pretenda fichar tenga una opción de ficharle en un precio razonable y te evites, porque si Nico Williams no tuviera una cláusula de rescisión, el Athletic Club habría tenido este verano sobre la mesa ofertas en torno a los 80-90 millones sin problema. Otra cosa es que luego las hubiera o no aceptado. Entonces, a mí me parece que pagar 50 millones por un jugador de 20-21 años al que el Madrid conoce perfectamente desde mucho antes de estar en el Benfica y que indudablemente ha explotado esta temporada, ¿hay un riesgo? Sí. ¿Se puede convertir en un Luka Jovic que tuvo un año glorioso en el Eintracht y nunca antes había metido tantos goles y nunca después los ha vuelto a meter? Pues podría ser. Pero me parece un jugador, o sea, me parece que el Madrid corre poco riesgo porque evidentemente no le vas a exigir que juegue bien los 5 primeros partidos. Pero yo creo que en un mes o 2 meses va a estar en la dinámica del equipo, va a ser titular indiscutible y va a ayudar mucho eso al... Es que parece que no, pero la importancia de los laterales en lo que quiere hacer Xavi es crucial, porque si ellos juegan bien, Vinicius, Mbappé, Bellingham, Brahim, Güler, los que jueguen por dentro, van a tener la vida más fácil, mucho más fácil. Y si no, van a lucir menos los de dentro y van a lucir más los de fuera. Entonces yo creo que va a ser un jugador, además muy del gusto del Bernabéu, es elegante, es grande, entra por los ojos. Yo creo que la gente, y aparte que es un chico, aunque te cueste dinero, un poco como Hausen. La primera semana Hausen era carísimo. En 2 partidos del Mundial de Clubes contra el Pachuca y el no sé quién, coño, este tío es baratísimo. Con 19 años, con 20 años, 58 millones, wow, un central para 15 años, pues ya está.
Todo es caro o barato según el rendimiento que te dé después y los años potenciales que tenga por delante. No, yo en eso estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, si al final a veces lo barato es caro y lo caro es barato, dependiendo del rendimiento. Efectivamente has puesto el ejemplo que yo también he puesto en los últimos días o en las últimas semanas, ¿no? Que decían, bueno, Hausen era todo el mundo cuando se le fichó de 58 millones, aunque había sido ya internacional con España y tal. Y decían, joder, igual es una barbaridad entre los impuestos, lo que sea, al final se va la operación por encima de los 60 millones de euros. Y al final, a cualquiera, tú haces una encuesta y le preguntas a periodistas, aficionados y a quien sea, y dicen, "Jo, bueno, después del rendimiento que ha dado en el Mundial de Clubes, es un jugador pues, que igual vale 70, 80 o 90, ¿no? Se hubiera pagado por él. Pero claro, Carreras, dices, va a depender eso del rendimiento también que dé. Es un jugador que, por ejemplo, tampoco ha sido internacional todavía. O sea, le hemos visto jugar muy buenos partidos en la Champions, pero no, Te sigue porque para valiendo el mí, ejemplo de Hausen, perdona, Siro. claro, No claro, había sido internacional todavía y mírale, y ha claro. entrado como un cohete. Sí, sí, no, no, es verdad, es verdad, es verdad. Pero hay un riesgo. En todas las operaciones con futbolistas jóvenes hay un riesgo. Porque el año pasado el Madrid fichó a Endrick y parecía que Endrick iba a salir aquí y habíamos traído a Romario con 18 años y de momento Endrick en su primera temporada pues ha dejado cositas, goles en la Copa del Rey ante rivales menores y bueno, pues un chico con mucho potencial, pero su primer año, igual que el primer año de Güler marcado por la lesión, pues fue, digamos que irrelevante. Entonces, ahora viene Mastantuono. Vamos a ver cómo es su adaptación al equipo. Yo de Mastantuono no tengo dudas de que con esa cabeza va a triunfar, segurísimo. No sé si va a triunfar el primer día, el primer año o cuando lleve 3 años, pero creo que va a ser un jugador que lo va a hacer muy bien en el Real Madrid porque es un tipo muy inteligente y suele que oírle hablar. El otro día me hablaban, por cierto, de Mastantuono y me ponían un ejemplo que me decían, tiene la cabeza de Bellingham. Me decían, ya lo verás. O sea, es un chaval que le oyes hablar, le ves cómo se expresa y la claridad que tiene de lo que quiere y de lo que está dispuesto a hacer. Me decían que va a ser raro que no le Que vaya en su bien. fiesta de 18 cumpleaños no va a haber enanos saltando a la comba. O sea, por ejemplo. No va a hacer, no, es que es así. O sea, no se va a creer el lobo de Wall Street y va a contratar enanos para tirarlos contra una diana. Va a hacer una fiesta de cumpleaños como Dios manda, porque para eso 18 años no se cumplen todos los días, pero eso, que no es un niñato de 17 años, que tú lo oyes hablar y oyes un tipo de un nivel que en la plantilla del Madrid no te salen 4. No te salen 4 con esa madurez, no te salen. Os decía antes, ¿no? Y no sé si vosotros tenéis esa información, que lo que te cuentan en el Madrid ahora es que con la presentación de Carreras mañana se acaba el periodo de fichajes del Real Madrid. A mí también es verdad que el que me lo decía, digo, pero eso es ahora, ¿verdad? Y dice, sí, sí, bueno, ya sabes que aquí en este club las cosas pueden cambiar de una semana para otra. Eh, yo Yo me creo lo que creo, Siro, me lo sí, creo y no me lo creo. claro. Me lo creo. En un puesto, en el del centro del campo, yo creo que el Madrid, me sorprendería mucho que el Madrid fichase un mediocentro este verano, pero me sorprendería mucho también que si al final sale Rodrigo, como es una opción, y yo creo que es una opción bastante real, si al final sale, me sorprendería que el Madrid no intentara hacer un movimiento con AT para fichar otro central. Pero entiendo, si eso se da, entiendo lo primero que el Madrid no va a decir queremos a Konaté este verano y lo segundo, que el caso de Rodrigo yo creo que ha quedado bastante claro que no es una prioridad para Xavi Alonso, pero de ahí a que te presenten una oferta por 80-85 millones, hay un trecho muy largo que vamos a ver si se recorre durante este verano. Vamos a ver si Rodrigo de verdad quiere salir y vamos a ver si la, la oferta que le puede presentar al Real Madrid le sirve, porque tengo claro que el Madrid no va a mal vender a Rodrigo. Una cosa es que no sea prioritario para Xavi Alonso y otra es que si a Xavi Alonso le dices, oye, pues que Rodrigo se va a quedar este año, dirá, vale, perfecto, pues una opción más que tengo. No, Yo después hay un tema, el Miguel, mensaje que sí, digo que después hay un tema que yo también lo hablaba.
sea, que el Madrid no es el City ni el Paris Saint-Germain que tiene una máquina para hacer dinero. O Que sea, lleva 200 millones gastados, claro, ¿eh? lleva 200 más lo del año pasado. Es verdad que el año pasado no se gastó, digamos así, un dinero contante y sonante directamente, pero bueno, la prima de fichaje de Mbappé también hay que pagarla, o sea, hay que contarla también, ¿vale? Está repartida en 5 años. Pero que también hay una prima de fichaje de Kylian Mbappé. Entonces, conociendo a Florentino, o sea, yo es que sí creo que hoy, a día de hoy, el planteamiento es de mañana presentamos a Carreras y hasta luego Lucas, no fichamos a nadie más, y que la única posibilidad de fichar a alguien es de que saliera la operación de Rodrigo o que vendas a Ceballos y dices, mira, por 30 he podido vender por 30 millones a Ceballos y puedo encontrar un centrocampista que me cueste entre 30 y 40. Bueno, pues entonces a lo mejor, o un central, pues me lo puedo plantear, pero yo creo que si no, seguro que en la cabeza de Florentino no está fichar a nadie más. Miguel, que te No, habías con la en la palabra. cabeza de Florentino lo que no está es gastar más dinero, o sea, Claro, o claro, invertir más dinero, claro. porque si tú haces las cuentas, digamos, de matemáticas o de economía básica familiar, ¿cuánto ha gastado el Madrid? 200. ¿Cuánto ha ingresado? Bueno, de momento el ingreso del Mundial de Clubes son 71. Creo que ha vendido a 2 canteranos, ¿no? Por 5 por cada uno ya son 10. Y evidentemente, si quiere hacer más inversión o gastar más dinero, necesita antes vender jugadores. No liberar masa salarial de jugadores cuyo contrato expira y por lo tanto obtienes cero de retorno, sino pues eso, poner en el mercado a futbolistas como Rodrigo, como Brahim, como Ceballos, como Camavinga, o sea, me refiero, los que te quieran comprar, como Lunin, que tienen valor también. Lo que ocurre, claro, si tú vendes a Lunin y obtienes 15 millones, tendrás que ir a por un portero. No te vas a quedar solo con Courtois y los chicos de la cantera. Entonces, a lo mejor lo que te cueste el portero que llega, igual en la operación sale ganando 7-8 millones. Si te vas a por un portero veterano, un portero de un equipo de mitad de la tabla para abajo, que en España hay porteros más que decentes, ¿no? Para ser suplente de Courtois. Pero me parece que la intención del club es no gastar más hasta que se venda. Yo creo que Xabi Alonso, lo del central, lo que ocurrió en el Mundial de Clubes, no solo el día del PSG, sino durante todo el Mundial, le da evidentemente la razón. Necesita un central de nivel al lado de Hausen y el retorno de Militao después de 2 cruzados es una incógnita. Sí. Los minutos que jugó Militao contra el PSG, ¿jugó bien? Sí, jugó muy bien. Salió con la actitud que no tuvo ninguno de sus compañeros. Salió a presionar, salió a rematar, salió a equivocarse como se equivocó, le Salió retrataron el sin cuerpo. miedo. Salió sin miedo, coño. Pero Ya estamos está, hablando de jugar 60 partidos, no 26 claro, por eso, minutos. por Claro. eso. No, sin recaer, ¿eh? Que estamos hablando de 2 lesiones de cruzado en 2 años, donde ha jugado en 2 temporadas 20 partidos, 25 partidos habrá jugado y todos de nivel bajo porque estaba convaleciente. Entonces, el Madrid necesita un central como el comer. Me da igual que se llame Konaté. Fíjate, Mosquera, que era otro central que le gustaba mucho a Xabi Alonso, Sí. lo va a fichar el Arsenal. Era otro jugador que yo había contratado, sin duda, por con 23 años que tiene o 22, me parece un central rapidísimo y muy para el estilo que le gusta a Xabi Alonso. Pero yo creo que central, si sale alguno, si sale un Ceballos, un Rodrigo o los dos, central sí van a fichar. Y lo del centrocampista, como oportunidades de mercado en esa demarcación no hay, porque lo que hay o no te lo vende, no es carísimo, no es que Xabi Alonso no lo quiera, es que el Madrid no puede fichar un centrocampista. Para fichar un centrocampista tendría que vender un jugador del valor de Camavinga y es algo que el club no quiere hacer, porque consideran que Camavinga, que viene de hacer una temporada, yo creo que la peor desde que llegó al Real Madrid, consideran que es un jugador con un potencial enorme y que Xabi Alonso le puede enseñar a jugar al fútbol, que es lo que le falta. Aprender nociones básicas del juego después de que haya tenido 2 entrenadores como Ancelotti y De Sams que le han hecho estallar el cerebro de lo futbolístico. Porque lo han mareado y porque no le han enseñado nada. O sea, tiene un potencial salvaje, pero lo que es el juego lo comprende fatal. Entonces coincidimos todos de que de tener necesidad de fichar a alguien siempre estaría en función del defensa central, ¿no? Que con los centrocampistas que tiene el Madrid puede afrontar perfectamente la temporada. No sé si en eso coincidimos un poco Sí, todos. sí. A mí el mensaje que me llega es
tenemos futbolistas en el centro del campo suficientes, que es el que le trasladaron a Xabi Alonso Bueno, en es que por eso principio. no recuperan a Nico Paz, porque Nico Paz era un jugador que venía O sea, para el ellos lo centro que del dicen campo. es un poco, Siro, lo que acaba de contar Miguel, es si futbolistas hay, lo importante es que recuperen el nivel que tienen. Pero Claro. teniendo a Camavinga a buen nivel, a Tchouaméni a buen nivel, a Fede Valverde a buen nivel, a Güler a buen nivel, a Bellingham a buen nivel, a Ceballos a buen nivel, decían, es que tenemos muy buenos jugadores en el centro del campo. No la pieza específica del distribuidor que es Zubimendi barra Rodri barra Vitiña, vale, pero a ninguno de esos le puedes fichar por menos de una cantidad disparatada. Y le siguen teniendo mucha fe a Camavinga. Y hablo de Camavinga porque es del que con Guller, ahora cuando ha tenido unos partidos que a mí me han gustado mucho, es decir, a mí sí me ha dejado muy buena sensación de boca el Guller en este mundial, pese al 4-0 final ante el Paris Saint-Germain. Y en el club se agarran a eso, se agarran a un entrenador con un método de trabajo, con una exigencia y con la capacidad de potenciar y revalorizar a futbolistas que en el último año no se ha visto su nivel. Un poco lo que hizo Flick en el Barcelona, que llegó y de repente Rafinha pasó de ser un jugador que estaba en el mercado para ver si alguien ponía una buena oferta de la Premier a ser un jugador absolutamente decisivo. Sí, y Pedri, por ejemplo, venía de 2 años horribles, plagado de lesiones, desconectado del juego, irrelevante, y llegó con Flick y ha hecho la temporada más redonda de su vida. Entonces, yo, por ejemplo, Camavinga no tiene la imaginación en el juego, sí que es habilidoso con la pelota, no es Mendy, pero no tiene la imaginación en el juego que tiene Pedri, pero puede ser un jugador que si escucha al entrenador y deja de hacer un penalti por partido, perder balones estúpidos, colocarse mal, con el potencial que tiene, puede ser un jugador capital para el Madrid, pero capital, ¿eh? Cuando si consigues centrarlo y que se anime a jugar con el dinamismo que tiene y con el pie que tiene, un jugador muy bueno. Roto, si puedes, en el periódico Marca, hay en la portada a la derecha, hay unas declaraciones de Ceballos. Lo han cogido, me parece que a su llegada a Sevilla debe ser, la prensa, y hay el vídeo, hay un vídeo de Marca, de esas palabras de Ceballos. Mira a ver si lo puedes poner y así lo valoramos un poquito, lo que ha dicho Ceballos. A ver si lo podemos escuchar. Ponlo, a ver. Para chiringuito, de vacaciones, ¿no? Sí, de vacaciones, después de una temporada larga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Con ganas de seguir en el Madrid? ¿Cómo te ves tú? Bueno, semana importante para mí. Ya hablaremos del futuro después de esta semana. ¿A ti te gustaría volver al Betis? La gente siempre tiene esa ilusión, Dani. ¿Te gustaría? Betis mi casa y siempre va a ser mi casa. Y la puerta abierta, ¿no? Sí, ojalá que siempre tenga la puerta abierta. ¿Ha habido reuniones para volver este verano? No he hablado con ellos todavía. Todavía no, entonces deja ahí un poco la puerta abierta. Bueno, estamos abiertos a todo. Perfecto. Muchas gracias. ¿Qué os parece? Que está loco por irse. Pero vamos, Sí, es loco, lo que iba a decir. loquísimo por irse. Él ya sabe que a Xabi Alonso no le encanta y lo que ha vivido en el Mundial, donde él pensaba que iba a ser un jugador importante y ha sido un jugador puramente de relleno, está como loco por irse. O sea, es blanco y en botella lo que dice. Bueno, ya hablaremos de mi futuro después de esta semana. Chico que se quiere Espero que quedar. todavía quede la puerta abierta del Betis. Claro. No, yo creo, vamos, a mí la impresión que me da, la interpretación que yo hago de sus palabras es que si se puede ir esta tarde, como diría Zidane, mejor que mañana. Carlos, ¿tú cómo ves? Igual, ¿no? Estaba viendo, le quedan a Dani Ceballos 2 años de contrato. Que le gustaría ir al Betis, tengo poca duda. Que el Betis no puede pagar probablemente ni la mitad de los 4,5 millones que gana limpios Ceballos al año, tampoco tengo duda de eso. Entonces, si él está dispuesto a renunciar, yo no sé si el Madrid se quiere desprender de él. Bueno, cuidado que yo no si sé si el Madrid también renunciaría a un posible traspaso, o sea, sean 15 o 20 millones, o sea.
yo creo que el Madrid tampoco está por la labor de regalarlo, ¿eh? Aunque renuncie Yo creo que no, y luego Ceballos tendría que querer coger y decir, bueno, pues yo paso de ganar eso, 4,2, 4,5 millones a ganar, ¿qué? 1,5. ¿De verdad lo va a hacer? Yo eso no lo veo. No lo veo. O sea, no es que no es realista. También hay una cosa, es verdad que le hemos visto muy poco en el Mundial, pero hay un aspecto en el que a mí me lo comentó una persona del club hacía tiempo y me pareció un motivo más. Me dijo, no sé si Xavi le va a gustar o va a contar mucho con Ceballos. Lo que sí sé es que durante los 4, 5, 6 partidos que juguemos en el Mundial de Clubes, se despide del Real Madrid un futbolista que compite por Ceballos, con Ceballos por tener minutos sin ser titular, que es Luka Modric. Y Xavi Alonso eso lo va a manejar y probablemente va a ser siempre primera opción para salir al campo antes que Dani Ceballos. Entonces no extraería demasiadas conclusiones de los minutos que ha tenido Dani Ceballos durante el Mundial de Clubes. Pero así todo, llevamos ya un par de temporadas o 3 en las que los rumores y las posibilidades de que Ceballos volviera al Betis siempre han estado ahí, pero lo digo, es que son contadísimos los casos de jugadores que por amor a los colores de un club renuncian y no sería renunciar un poco, sería renunciar a una parte importante. Lo estaba diciendo ahora en Linterna B en el chat. La historia de Ceballos en el Madrid se repite cada temporada. Siempre hace un mes fantástico. A veces incluso un mes y medio. Pero a ese mes y medio fantástico que dice, este tío es titular indiscutible, es el mejor del equipo. Ocurrió esta última temporada, sin ir más lejos. Sí. Le sucede siempre una lesión inoportuna o bien lesiones de principio de temporada que le hacen no completar la pretemporada y la carga de trabajo bien, o lesiones de mitad de temporada que le hacen perderse parte mollar de la competición. Y cuando vuelve de esa lesión, tú dices, a ver si está el Ceballos de hace 4 semanas. Ese ya no está. Entonces, Ceballos es un jugador muy bueno, pero demasiado irregular y no es fiable para el Madrid. A Xavi Alonso no le enamora. Y lo que es más importante, Ceballos lo sabe. No sé si lo sabe porque se lo ha dicho Xavi o porque se lo ha dicho gente que habla con Xavi. Y por eso Ceballos está con la mosca detrás de la oreja desde la semana en que ya se supo de manera extraoficial que Xavi Alonso sería el relevo de Ancelotti. Desde esa semana Ceballos ya está raro uno. Ceballos ya está buscando las vueltas. Pero llegados hasta aquí yo lo tengo clarísimo. O sea, puerta, camino y el Viti. Sí, claro. O sea, pero claro, lo que le dijo Florentino a Cristiano. Vale, tú te quieres ir, perfecto, si no hay ningún problema, pero tráeme, pues no sé, en qué valor se le puede poner es que ese es el problema que tiene Ceballos. O sea, el problema que tiene Ceballos ya no es de que él pueda renunciar a los 4,5 millones que cobran en el Madrid. Es que yo creo que con el Madrid, con buen criterio, yo creo que es un jugador que los 15 o 20 millones sí que los puede valer y que yo creo que hay clubes dispuestos a pagar o que podrían estar dispuestos a pagar en el esos Madrid 15 o 20 eso, Siro, millones te de lo euros. dicen de Ceballos, de Rodrigo y de cualquier jugador. Claro. Aquí no queremos a Claro. nadie que no esté a gusto. A nadie. Claro, pero tampoco los Ahora, vamos a regalar. eso es, lo que no somos es hermanitas de la caridad. Tú tienes firmado Claro. un contrato y te quieres ir, perfecto, tráenos una oferta en la que a ti tú salgas ganando, pero nosotros no salgamos perdiendo, lógicamente, y entonces facilitaremos que salgas. Se tiene que dar eso. Yo veo muy complicado que el Betis pueda cumplir Imposible. los deseos Claro. del Real Madrid de esta Mira, cantidad para ti y este salario para Dani Ceballos. Lo veo dificilísimo. En la Liga Española vamos a contar los clubes que podrían pagar 20 millones por un traspaso de quien sea, no digo de Ceballos, digo de Lamine Yamal. El Madrid ya tiene al jugador, el Barça no necesita al jugador, el Atlético de Madrid no necesita al jugador, sería otro club porque podría pagar 20 millones por él. El Atlético Club de Bilbao no lo puede fichar porque no es vasco. La Real Sociedad no lo va a fichar porque en esa demarcación no encaja el perfil de futbolista. Y chimpún, ningún otro club de la Liga Española desembolsa, bueno, quizá el Villarreal, que tampoco le encaja al futbolista.
No hay más destinos en España. Entonces ya te vas a salir de España. Ceballos ya sabe lo que es vivir fuera de España y no lo pasó bien. Estuvo en el Arsenal y no lo pasó bien. Entonces, es que no es fácil para Ceballos encontrar un comprador que ponga 20 millones. Y claro, si le dan 5 No, y que millones le al tenga que Madrid, pagar a él y que su le tenga que salario, pagar, porque claro, su igual salario, 20 claro. millones hasta lo podrías encontrar. Dices, oye, 20 millones, pues No, en la Premier sí, pero es que él ya ha claro. estado en la Premier y él ha vivido en Londres. Y le pasó algo similar a lo que le ocurrió a José Antonio Reyes, que en paz descanse, que es que no se adaptó. Que hay gente que no está preparada para vivir fuera de España. Entonces, Ceballos no tiene ninguna necesidad de irse al Crystal Palace o al que sea de la Premier, al Newcastle, pudiendo vivir como vivir tan a gusto en Madrid o en Sevilla. En Sevilla, si el Betis tuviera la capacidad, que no la tiene, para pagar al Madrid y pagarle a él. Y llegados hasta aquí, si se fuera Ceballos, yo sí veo que necesitaríamos, o sea, todo lo que habíamos hablado, sobre todo también teniendo en cuenta que Bellingham hasta el mes de noviembre no vas a poder contar con él. O sea, yo creo que sí que entonces pasábamos de tener a lo mejor overbooking a así que igual necesitar un jugador, claro, porque se te ha ido Modric y se te va también Ceballos, que era el que podía hacer ese papel, ¿no? Y que de hecho cuando ha estado bien, pues más o menos hacía un papel que se acercaba a lo que hacía Modric, ¿no? O sea, yo creo que sí que, por eso yo antes decía que las posibilidades es, primero, de una venta importante para que el Madrid se pueda plantear el fichar a alguien y después, ¿quién se va? O sea, y si se va Ceballos, yo igual sí que además de ese defensa central que podría necesitar el Madrid, igual también necesita otro centrocampista más, porque no veo en la cantera, a lo mejor vosotros seguís más la cantera y podéis, o sea, por ejemplo, está Chema, pero Chema es un medio centro defensivo, o sea, que además tiene un físico, joder, me fijé en Sí, sí. Estados Unidos en los estos, joder, pero es un tipo con un físico, Lo que antiguamente Casemiro llamábamos casi, tiene una planta. Antiguamente le Sí, decíamos tiene una tener planta planta. como Tener Rodri. ¿Sabes a planta, quién me claro. recordó por planta? A Rodri. Sí, O sea, tiene sí, una sí. planta así, o sea, Sí. alto, fuerte, joder, un chaval. Cabeza arriba. Es un jugador muy Sí, interesante, sí. pero es más un Tchouaméni. No es un jugador como Modric o Ceballos. Ese perfil te quedaría en la plantilla Güler, pero claro, Güler tampoco puede jugar todos los minutos. Y yo creo que Mastantuono, al menos recién llegado, no está para retrasarle tanto ahí. Que Yo con es que el no tengo tiempo. claro qué idea tiene para Camavinga Xavi Alonso, ¿eh? Claro, es que Camavinga es un Para mí es Es una un jugador, incógnita, claro, ¿sabes? claro, claro. Es un jugador que no es Tchouaméni, pero que hace un trabajo ahí de como medio centro defensivo, pues que puede, llega mucho, tiene mucho físico, llega a todos sitios, es un tío que corre mucho, que abarca mucho campo, pero que después, claro, en ataque, ofensivamente, es mejor que Tchouaméni, pero es muy alocado, o sea, claro, no sé qué papel, yo también tengo mis dudas, ¿dónde lo quiere utilizar? Porque sí le hemos visto a veces filtrar pases, buenos pases, Sí, tal, no sí. sé qué, En romper habilidad, líneas, tiene claro, habilidad con la pelota. Yo no Lo que sé, le falta Ciro, es pero yo no no sé si sé, su orden. cabeza, claro, su yo no sé cabeza, si Xavi Alonso tiene mucha fe en Camavinga o en encontrarle una posición a Camavinga o en sacar su mejor versión y que mejore su rendimiento y sobre todo que madure en su juego, por así decirlo. Pero en el club o sea, le tienen muchísima fe todavía a ese es jugador. lo que te iba a decir, pero Digo es que esa es la todavía y clave, ¿eh? Camavinga tiene 22 años, ¿eh? O Claro. sea, que no es que digas, bueno, es que con 27 años ya, si no ha dado su mejor nivel, es que sigue siendo un chaval joven. Es que es la única explicación para que el Madrid no se plantee fichar un centrocampista, o sea, la apuesta a Camavinga. Porque si no apuestas por Camavinga, entonces el Madrid lo tiene que vender y tiene que ir a buscar un jugador ahí que haga ese papel que ha dejado entre muchos, pues Modric, Kroos, tal. O sea, es un jugador que el Madrid sí que necesita, pero claro, es lo que tú dices. Yo quiero ver qué le quiere hacer y si es capaz Xavi Alonso de centrarlo, de Pues es que sí. centrarlo. Pero te digo una cosa, Siro. Si Xavi Alonso
no es capaz de enseñar a Camavinga a ser centrocampista, Claro. no lo va a ser nadie. Porque Claro. Ancelotti también juega de centrocampista, porque claro, Ancelotti ha conocido a Camavinga cuando Ancelotti tenía 62 años y muy pocas ganas de enseñar nada ya. Pero es que Xabi Alonso, tú le ves lo intenso que es, por no decir lo pesado que es, con los futbolistas, en el trabajo de campo, en los entrenamientos, en los cooling break, yo estoy seguro que a Camavinga le va a dar una chapa de todo lo que quiere que haga y le va a ayudar a corregir defectos que tiene, que además son muy groseros, son muy aparentes. Camavinga hace cosas que en juveniles te regañan. Se le ve mucho en lo bueno y en lo malo. Claro, los penaltis que él hace, si esos penaltis lo hace el del infantil B, el entrenador del infantil B le regaña al chico, le regaña con un tono de que tiene 13 años, tiene 12 años, pero es que Camavinga ha hecho errores intolerables. Pero es un jugador con un potencial futbolístico salvaje y con un físico, es el perfil de jugador moderno, el perfil de jugador que en el PSG, o sea, tú le dices a Luis Enrique que si quiere a Camavinga y te dice que por supuesto que lo quiere, porque es un jugador, claro, pero porque es un jugador que tiene un potencial gigantesco, pero es que está absolutamente sin pulir porque ha estado entrenado por Ancelotti, cuyas prioridades no era enseñar a Camavinga a jugar a fútbol, era colocar a Camavinga donde pudiera darle rendimiento, y a veces ha jugado de lateral, otras de medio centro defensivo, otras de interior por la izquierda, otras de interior por la derecha, y eso le ha vuelto loco. Sí, sí, yo creo que la clave está ahí, porque es el hombre, además, que, por ejemplo, que además de Güler, el hombre que puede ocupar un poco ahí ese sitio ayudando a Güler de cuando Bellingham no esté. O sea, y Xabi Alonso se ha referido durante este mundial en dos entrevistas de las que da, no sé si antes o después de los partidos, en dos ocasiones le he visto hablar de Bellingham como centrocampista. Es decir, él no habla de que esté arriba o que esté más cerca del área, sino le quiere un poco en la base. Es verdad lo que dices, que es que durante 4 meses no va a estar, que yo estoy convencido que eso le va a venir de perlas a Mastantuono para tener un hueco abierto según aterrice en el Madrid, a decir, oye, no vas a tener que sentarte aquí a esperar tu oportunidad, sino que probablemente va a ser más fácil que dispongas de minutos según llegues, porque no va a estar Bellingham y porque Rodrigo no parece que vaya a contar mucho para Xavi, pero creo que Bellingham también es una opción que podríamos ver ahí organizando un poco la salida de balón si no estuviera Güler, que para mí Güler es, por lo que hemos visto hasta ahora, es la primera alternativa que maneja Xabi Alonso. Y ante este Madrid que viene, ¿sois optimistas al margen de que haya alguna incorporación más? Yo sí. ¿O no la haya? O sea, ¿sois optimistas? O sea, Sí. ¿veremos a ese Madrid que esperábamos, por ejemplo, el año pasado, que decía Miguel, ¿no? Con la llegada de Mbappé, y yo pensaba lo mismo que él, de decir, bueno, es que el Madrid con Mbappé y tal, lo normal es que supere los 90 puntos, que se acerque más a los 100 que a los 90, y después en capacidad goleadora lo tiene que hacer muy, muy bien. No sé si sois igual de optimistas que éramos Miguel y yo el año pasado, lo sois con la llegada de Xabi Alonso y con lo que habéis visto hasta ahora. Yo por alusión es parecido, porque creo que el nivel de la liga no va a subir, se va a mantener o va a bajar, y creo que el Madrid no va a perder la cantidad de partidos y de puntos que perdió el año pasado. Mi duda es, yo creo que el Madrid se va a asomar cercano a los 100, pero creo que el Barça también. Entonces creo que vamos a ver una liga de estas, tipo las de Pellegrini, Guardiola, Mourinho, Guardiola o Mourinho, Tito, Vilanova, en la que ambos equipos, Madrid y Barça, van a superar los 90 puntos. ¿Quién va a ser el campeón? Pues el que tenga más puntos, evidentemente, pero el que tenga más, pues eso, que sea un equipo más redondo. Yo creo que ahora viene un ciclo muy bueno para el Barcelona, con jugadores muy buenos, un equipo muy hecho, un entrenador que le saca rendimiento y un equipo muy joven. Pero me parece que también Xabi Alonso con el Madrid va a hacer un montón de puntos. Claro, si Xabi Alonso hace 96 puntos, como hizo Pellegrini, y llega al Barça y te hace 99, pues la Liga la gana el Barça, es que no hay más. O sea, a Pellegrini no le condenó en el Madrid los 96 puntos, le condenó el Alcorconazo y caer en octavos de final de la Champions ante el Olympique de Lyon. Pero claro, si Xabi Alonso
cae con un segunda B en la Copa, cae en octavos de la Champions y no gana la Liga, no va a cumplir su segundo año de contrato, no tengáis ninguna duda, pero yo creo que a Xabi Alonso no le va a eliminar un segunda B y no va a caer en octavos de la Champions. Entonces, por ahí puede tener continuidad su proyecto. El Madrid, ¿Tú cómo lo ves, Carlos? yo creo que el Madrid ha tenido en los últimos años futbolistas buenísimos, pero no era un equipo. Y aún así le ha dado para ganar, bueno, iba a decir muchos títulos, de los importantes más títulos que ninguno. Creo que con Xabi Alonso sigue teniendo futbolistas buenísimos y va a tener un equipo. Y eso me hace ser optimista. O sea, creo que el juego en bloque del Real Madrid va a mejorar notablemente y que con eso vamos a ver no sé si la mejor, pero una versión desde luego muy mejorada de lo que vimos el año pasado en determinados futbolistas. Tengo la duda con Vinicius. Creo que Vinicius está en un momento muy raro, muy raro. Y en el sistema de Xabi Alonso lo hemos visto en este mundial con el Paris Saint-Germain, también con el Chelsea. Necesita que todos los jugadores trabajen, todos. O sea, todos es todos. El que marca 44 goles y el que marca 25 y da 15 asistencias. Es todos. Y no sé si Vinicius va a ser capaz de readaptarse y de darse cuenta de que necesita hacer eso porque si no va a tener problemas. Mbappé, que tampoco lo hace, creo que Mbappé sí que va a ser más fácil de amoldarse a eso, pero Vinicius tengo problemas. O sea, tengo dudas de si no va a tener problemas. Pero en líneas generales veo un Madrid que va a mejorar claramente respecto al año pasado. Porque yo no me esperaba en el segundo, en el tercer y en el cuarto partido ver al Madrid con síntomas de mejoría muy evidentes. O sea, creo que en cuanto tenga un mes para entrenar, vamos a ver un equipo mucho mejor. Yo lo que sí que veo, no sé si lo compartís conmigo, y lo de ayer del Chelsea me refuerza en esa idea, es que el Madrid ha dejado escapar, por ejemplo, esta temporada una oportunidad para volver a ganar la Champions, y yo creo que el año que viene va a ser una de las Champions más complicadas de los últimos años, ¿eh? Yo es que veo el Arsenal que se está reforzando mucho, el Chelsea ayer demostró que hay que contar con el Chelsea, que físicamente vuelve a estar a la altura, aparte de la juventud que tiene en la plantilla. Es que me recuerda al Chelsea que fue campeón de Europa hace 4 años, o sea, aquel Chelsea con Rudiger y tal, que físicamente eran unos animales que te sacaban del campo y que decías, bueno, o el Madrid empieza a fichar este tipo de jugadores, que lo hizo, o si no es imposible competir con jugadores como los que tiene el Chelsea, que son buenos jugadores, pero además son físicamente. El Paris Saint-Germain, el Barça va a ser mejor que los últimos años. No sé, yo creo que lo que sí que va a estar muy caro el año que viene va a ser la Champions. El City yo creo que va a volver otra vez Claro. y ha fichado para volver, ha fichado para volver. O sea, que han sido muchos los equipos que están fichando para estar ahí en la pole de salida Es que en es la muy pelea por la jodido ganar Champions, la ¿eh? Champions, Siro. Es Buah. muy jodido. O sea, de verdad, mm, piensas en que el Madrid ha ganado 6 de 10 y a mí me parece una barbaridad Buah. y sobre todo una cosa que ojalá me equivoque, pero que no vamos a volver a ver. Pero no lo vamos a ver ni con el Madrid ni con ningún club, porque todos tenemos en la cabeza que ha sido uno de los grandes dominadores del fútbol europeo en la última década, el Manchester City. ¿Y cuántas Champions ha ganado el Manchester City Una, en 10 años? una, O sea, es una. muy jodido ganar la Champions, mucho. Y la competencia generalmente, o sea, te lo pone muy caro. El año pasado el Madrid es que ni compitió para eso. Y yo No, no creo, tenía. yo creo que el No año que tocaba, ¿eh? viene, la próxima temporada sí va a estar en un ramillete de equipos y los ingleses están reforzando muy bien varios que lo van a poner igual de difícil que el Paris Saint-Germain, que va a estar ahí, y que el Bayern de Múnich, que esté bien, mal o regular, tenga Ah, los jugadores que tenga, está ahí en semifinales y si te descuidas te liquida.
sea, lo que el Madrid no se puede consentir es otra temporada con 14 o 15 derrotas oficiales que tuvo la temporada pasada, porque ganar va a depender de tu rendimiento y del rendimiento de tus rivales. La Liga, sobre todo del Barcelona, porque el Atlético de Madrid será siempre el tercero en discordia, pero me parece que aun con los fichajes que ha hecho y que va a hacer, no le va a dar para irse a esos 94, 95 puntos en los que yo sí veo al Madrid y al Barça. Y en la Champions es que hay muchos candidatos. Es que los 4 ingleses, lo acabáis de decir, son muy buenos y se han reforzado. Claro. Pero es que para ganar la Champions, o tú o alguien tiene que eliminar al Bayern, que es algo que le tienes que aplicar también al Madrid. Es decir, para que tú ganes la Champions, te llames como te llames, o tú o cualquier otro se tiene que cargar al Madrid. Esto mismo hay que aplicárselo al Madrid y al Bayern en cada Champions. Porque el Madrid en Bayern, con equipos buenos, regulares y con equipos castaña, cuando están en la Champions, son equipos peligrosísimos. Pero yo no sé si le va a dar al Madrid para ganar la Champions. Hombre, si llegara un central y un mediocentro más o menos creativo por las salidas de Rodrigo y Ceballos y no sé quién, seguramente las opciones serían mayores. Pero yo creo que la Champions son palabras mayores. El Madrid tiene que empezar por ser un equipo y ser muy fiable en la Liga. Y, por supuesto, en la Champions competir como la competición más importante, que es lo que es. Pero yo no sé si le va a dar para ganarla. Oye, os robo 10 minutos más, que no hemos hablado para nada de la final de ayer, del Mundial, y aprovecho ya como hemos llegado así a la final, lo que os ha parecido el Mundial. No sé si como todo el mundo sorprendidos, ¿no? Por lo del Chelsea. Yo la verdad, a lo mejor ya no porque la ganara, que la puede ganar, evidentemente ha llegado a la final por algo, aunque esté en el grupo, digamos, o en el lado, le ha tocado el lado, entre comillas, más asequible, todas esas cosas. No ha tenido prácticamente europeos en sus cruces, pero sobre todo a mí lo que me sorprendió es el meneo que le pega al Paris Saint-Germain. Yo ayer ponía el ejemplo, digo, para el que no haya visto el partido, lo hablaba ahora con un amigo, digo, para el que no haya visto el partido, mira, el PSG fue el Real Madrid del miércoles pasado y el Chelsea fue el PSG del miércoles pasado. O sea, es que fue casi un calco, pero al revés. O sea, el PSG era media hora, ¿eh? Media hora. Sí. Porque igual que el otro día. Es que el había PSG, liquidado la final en media hora. Claro, por eso el PSG Claro. nos arrolló al Madrid en media hora, nos arrolló. Sí. Pero es que luego el Madrid no tuvo, tuvo más capacidad de reacción. El PSG hizo algo más que el Madrid el otro día. Claro. No le daba para darle la vuelta al partido ni de lejos, pero por lo menos sí vimos ahí a Robert Sánchez como una de las estrellas del Chelsea. Pero sí, le pagó con su moneda y le apretó físicamente, le sometió, y luego tiene un jugador como Cole Palmer que cuando está inspirado es buenísimo. Es verdad que luego te desaparece 5 partidos o 10, pero el día que te aparece es un jugador letal, y ahí estuvo el partido, ¿no? En el acierto de Cole Palmer y en el planteamiento de Maresca, que es otro entrenador de estos de la nueva generación, es decir, de estos entrenadores a los que hemos visto jugar, no a los que hemos visto debutar, y hizo un trabajo que sorprendió a Luis Enrique o que le ganó en la pizarra. Aunque no le sorprendiera, desde luego el trabajo táctico de Maresca fue impecable y el Chelsea dio un sorpresón. Yo creo que sí que le sorprendió a Luis Enrique. O sea, creo que no se esperaba que el Chelsea jugara así, y me parece que en esta última temporada estamos viendo una corriente en la que hay entrenadores, o sea, la táctica yo tengo la impresión de que le va ganando mucho más espacio a la creatividad de buenos jugadores, que luego los buenos jugadores lucen, pero lucen desde entrenadores que les mueven como si fuera un ajedrez. Ayer Maresca se impone claramente a Luis Enrique. Para mí el Paris Saint-Germain, pese a lo de ayer, ha sido el mejor equipo con diferencia esta temporada, con diferencia, aunque por eso me llevé ayer un sorpresón cuando llego aquí a casa. Digo, joder, llego media hora tarde, venga, pum, me siento y veo 0-3 y es que no me lo creía. O sea, tuve que mirar la pantalla 2 veces. Y en esa línea creo que es muy importante que el Real Madrid haya hecho el movimiento de apostar por un entrenador como Xabi Alonso, que es ese perfil, y que el mensaje que están mandando es respaldamos al entrenador en las decisiones que tome, que es al final un aviso a navegantes a todos los futbolistas, que es decir, oye,
Implicación que estamos viendo que los equipos que triunfan son equipos que salen, ayer lo vimos, el Chelsea, con un plan de juego muy claro en el que cada uno sabe lo que tiene que hacer y además yo creo que tienes el convencimiento de que, joder, si lo haces, es que la cosa funciona, o sea, es que luces, es que te va bien y, o sea, son las manías del entrenador que es un friki ahí y que nos pone la cabeza como un bombo. Creo que en esa línea está también el Barcelona y creo que el Real Madrid necesita dar el paso que ha hecho, resetearse y buscar un nuevo modelo de juego en el que el entrenador tiene mucho que decir. Y Pero como cada vez, así todo, para mí el Madrid tiene mejores jugadores que el Chelsea y yo os diría que mejores jugadores que el Paris Saint-Germain. Lo que pasa es que lo dices ahora viendo el nivel de muchos futbolistas del Madrid y el nivel al que están muchos jugadores o la mayoría de jugadores del Paris Saint-Germain y entiendo que haya gente que diga qué disparate. Pero yo poniendo en una balanza la mejor versión de los futbolistas del Chelsea, del Paris Saint-Germain y del Real Madrid, yo me quedo con los del Real Madrid. es un poco osado eso, pero bueno, desde luego no son mucho peores, eso está claro. Y lo que sí que es verdad es que como el fútbol cada vez tiene una mayor velocidad, una mayor intensidad, un mayor peso del aspecto físico, eso implica que cada vez vemos menos jugadores de habilidad. Por lo tanto, el peso del juego recae en cómo ocupas el campo. Tú tienes un rival que se coloca muy bien, que corre mucho, que tiene muchos jugadores capaces de someterse muchas y muchas veces a esfuerzos y retroceder y avanzar muchísimas veces. Entonces, si tú no estás ordenado en lo táctico, una de dos, o tienes tres tipos, que es que no hay tantos, capaces de ganar el partido en un chispazo, o si no, tienes que hacer que el peso de lo colectivo prime. Y eso ha primado en el PSG, que ha ganado la Champions, pero es que primaba en el Inter, que fue semifinalista de la Champions, en el Barça, que fue semifinalista de la Champions, en el Liverpool, que ha ganado la Premier, en el Nápoles de Conte, que ha ganado el Calcio. Es decir, los equipos han estado por encima de las grandes estrellas. Por eso este año ha sido o va a ser más difícil la elección del Balón de Oro, porque no ha habido una superestrella que haya dominado el juego, sino que ha habido super equipos o equipos muy buenos que son los que han conseguido los éxitos. Siro, me tengo que ir pitando, son 5, ¿eh? Nada, no llego. un abrazo, niño. Nos vemos, Carlos. Adiós, Carlos. Chao. Un abrazo, Miguel. Carlos, mira, hablado lo del Balón de Oro, ayer lo comentábamos también en COPE. La verdad es que se hace difícil encontrar a un jugador que digas, bueno, ¿quién puede ser? Es que yo vuelvo a pensar que Lamine Yamal puede llevarse el Balón de Oro. Yo votaría a Vitinha sin duda, ¿eh? Sí, pero ¿sabes que los centrocampistas, salvo raras excepciones, han tenido pocas oportunidades? Venimos de un año en el que lo ha ganado Rodri, ¿eh? Ya. O sea, Lamine Yamal lo que tiene es una actuación fulgurante en un momento determinado y lo que tiene son unas expectativas descomunales. O sea, los méritos que ha hecho durante todo el año Lamine Yamal para mí están claramente por detrás de Dembélé, de Vitinha. Y fíjate, yo a Kraf, yo lo que votaría es a Kraf, pero claro, Kraf, sé que no va a es ganar. otro futbolista. Bueno, no se habla tampoco porque tiene jugadores mejores, pero Fabián ha estado a un nivel estratosférico también. Es decir, hay jugadores muy buenos. Yo creo, para estar entre los 5 primeros, sí, pero yo creo de verdad que no ha hecho durante todo el año, no ha hecho méritos suficientes Lamine Yamal. Lo que sí que ves es una expectativa, o sea, es como la estadística esta de expected goals, de goles que se esperan, pues eso aplicado a Lamine Yamal es la expectativa que tengo es que el año que viene va a estar, si sigue esta progresión, va a estar otra vez o incluso puede que lo gane hasta de manera fácil. Pero este año creo que ha habido jugadores que han estado por encima. A mí es que el PSG me ha parecido un equipazo, de verdad. Y Dembélé, que tiene muchísimo mérito, que es un jugador que a mí ya me gustaba bastante en el Barcelona, o sea, me parecía un perfil de jugador que encaraba, que se iba una y otra vez y que tomaba muchas veces malas decisiones. Esta vez se ha centrado y encima
lo vimos con el Real Madrid, es que con 3-0 presionaba más que Mbappé y que Vinicius juntos. A mí eso me parece que tiene un mérito tremendo por parte suya y por parte de Luis Enrique, ojo. Pero Sí, yo a Vitinha sí. le he visto la jerarquía de decir aquí se juega como yo quiera. Yo organizo esto. Lo que, bueno, lo que fue, lo que le llevó a Rodri a ser a ganar el Balón de Oro el año anterior. Y como no ha habido una super mega figura, un mega delantero que haya arrasado este año, pues, pues para mí va a estar entre ellos dos, ¿eh? Y después alguien me tiene que contar eh, cómo pudo descartar, bueno, los que los entrenadores son muy raros, a los mejores también. Y para mí Guardiola ya sabéis que es uno de los 3 mejores entrenadores del mundo. Pero lo de Palmer, alguien me lo tiene que contar. O sea, porque no es el partido de ayer. O sea, es que ha hecho un campeonato del mundo impresionante. O sea, son esas cosas que dices, ¿cómo alguien puede descartar a este pedazo de futbolista? Pues lo descartaron en el City, ¿no? Mm. No lo entiendo. Pero No. es verdad que en el Chelsea ha tenido altibajos, o sea, es un jugador capaz de lo mejor y luego, o sea, de una cierta Pero irregularidad. los genios son un poco así también, ¿eh? Sí, pero hay muchos entrenadores que eso, y Guardiola es uno Ya. de ellos. Yo pienso que para mí Guardiola es el mejor entrenador que hay, pero Guardiola, te tienes que adaptar tú a Guardiola. Guardiola no se suele adaptar a ti. Y no sé, me sorprende, ¿eh? Dicho lo cual, me sorprende que se desprendiera de un jugador como Cole Palmer, porque ayer lo vimos, o sea, y tiene Bueno, ganó él solo la tres final. fogonazos y dice, venga, final liquidada, al descanso, a otra cosa. Sí, sí, por eso. Bueno, nada, Charlie, ¿cuándo te vas de vacaciones? ¿La semana que viene o qué? No, la siguiente, la Ah, semana que vale, viene vale. Entonces estoy la semana que aquí. viene todavía hablamos. Eso es, Vale, hablaremos para ver si estás por allí y vale, sí, sí, coincidimos. lo quedamos seguro. ¿Vale? Venga, nos Un abrazo, vemos. Charlie. Chao, un abrazo, Abrazo, hasta Siro. luego. Chao. Adiós.